Puedes comenzar. Vale, pues muchas gracias, Maite, y buenos días a todos y gracias por conectaros a esta mesa redonda que esperamos que sea de vuestro interés para los que habéis decidido acompañarnos. Lo primero que tengo que recordar, aunque ya lo ha hecho Maite, es que este evento se va a grabar y luego estará disponible en el espacio web de la comunidad. Mi nombre es Saitziber Atutxa y soy profesora e investigadora en la EHU, en la Universidad del País Vasco, y pertenezco al grupo de investigación ISHA y al centro ICH. Y hoy tengo el placer de presentar la mesa redonda titulada Impacto de los LLMs en escenarios reales, que, como sabéis, ha sido organizada por la comunidad Diverlest, que es Diversidad en Tecnologías del Lenguaje en España, que es una red de mujeres que trabajamos e investigamos en tecnologías del lenguaje y como objetivo principal tiene la divulgación de los trabajos que hacemos en procesamiento del lenguaje natural y intentar que la gente entienda la relevancia que tiene el NLP dentro de la inteligencia artificial. Y ya que tengo la ocasión y tengo la palabra, me gustaría agradecerle muchísimo a Maite, primero el invitarme y todo el trabajo que está haciendo tanto en la creación de esta red como en organizar todas las ponencias y todo el trabajo que está haciendo para que se generen sinergias entre nosotras y colaboraciones. Y bueno, no me enrollo más y ya paso a presentaros. Bueno, en esta ocasión vamos a tener 3 ponentes. Marta, que ya la veis ahí. Luego está Nayara Pérez y Estrella, que actualmente se encuentran implicadas en proyectos relacionados con los LLMs. Cada una de ellas nos va a exponer su trabajo durante unos minutos y luego tendréis la ocasión de preguntar y preguntar a través tanto del chat como levantando la mano y os daremos paso. Vamos a comenzar con la ponencia presentada por Marta Guerrero, que se titula Metodologías de corpus anotados para trabajar con LLMs en español y que versa sobre la creación de corpus anotados para su posterior uso en el entrenamiento de LLMs. De Marta Guerrero, bueno, casi todos la conoceréis, pero bueno, es directora técnica de Business and Language Analytics, liderando el grupo de lingüistas computacionales en el Instituto de Ingeniería y del Conocimiento. Es licenciada en Filología Hispánica y en Lingüística por la Universidad Autónoma de Madrid y posee un máster en Lingüística General. Desde hace más de una década lidera proyectos de procesamiento del lenguaje natural en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, entre los que se pueden destacar proyectos de clasificación automática de textos, detecciones de entidades, análisis semántico, y ha participado en el desarrollo de Rigoberta, que es un modelo de lenguaje para el español creado en el instituto en el que trabaja. Y también forma parte de la junta directiva de la SPLN, somos compañeras ahí. Luego proseguiremos con la presentación de Nayara, que hoy su ponencia nos va a presentar los avances en la generación de LLMs para lenguas minoritarias. En este caso se centrará en el euskera dentro del marco del proyecto ILENIA, y su ponencia se titula Lenguas minoritarias y LLMs, el caso del euskera, o el cuento de la Caperucita y sus 3 hijos. Luego nos contará esto. Nayara es investigadora contratada en el Centro ICH de la Universidad del País Vasco, es graduada en Lenguas Modernas por la Universidad de Deusto, posee másteres en Lingüística Teórica y Procesamiento del Lenguaje Natural por la EHU, y en 2023, el año pasado, defendió su tesis doctoral en PLN, en procesamiento del lenguaje natural aplicado al ámbito de la biomedicina. Sus directores fueron Montse Cuadros, de Bicomtech, y Germán Rigau. Y lleva 8 años trabajando como investigadora en procesamiento del lenguaje natural en Bicomtech y ha participado en numerosos proyectos de transferencia tecnológica y en diversos sectores de aplicación. Y actualmente su trabajo en ICH se enmarca dentro del proyecto ILENIA, que es principalmente de lo que nos va a presentar hoy. Y luego, por último, presentará Estrella,
Vallecillo, que es ingeniera informática. Actualmente está estudiando el máster de Ingeniería Informática en la Universidad de Jaén y es una investigadora que está contratada por el grupo Sinaí. Su trabajo se centra en la detección del lenguaje ofensivo y generación de contranarrativas asociadas a esos mensajes. El título de su ponencia va a ser Generación automática de contranarrativas, uso de LLMs para combatir el discurso de odio y bueno, es eso, lo dicho. Nos mostrará métodos que se están aplicando ahora para abordar esta tarea y buscar respuestas generadas que no se centren solo en negar lo que aparece, sino también en refutar, es decir, argumentar en contra de esos mensajes de odio. Y por mí, vamos a comenzar ya, le voy a ceder la palabra a Marta y cuando quiera ya puede compartir y exponer su ponencia y luego al final de todo, después de que todas las ponencias hayan sido presentadas, pasaremos a la ronda de preguntas. Pues cuando quieras, Marta. Hola, pues ¿veis mi pantalla? Sí. A ver, voy a ponerlo en grande, a ver si... ¿Y así lo veis en grande también? Sí, lo vemos, pero quizás no estás presentando, Marta. No, vale, espera. Porque igual no estoy presentando. Espera, deja de compartir, porque a lo mejor he compartido. Ver se ve, la pantalla se ve, ¿vale? Pero se ve... Bueno, si no está en modo presentación. Sí, vale, vamos a ver ahora. A ver si ahora... Tampoco. Ahora vemos las notas del orador. ¿Vale? Pero bueno, si quieres la puedes dejar en el modo de edición y se veía más o menos bien. Yo creo que se veía bien. ¿Sí? Sí. A ver, pues, a ver cómo salgo de aquí. Vale. A ver. Ahora, bueno, pues lo hacemos así y... ¿Vale? Perfecto. Vale, pues acaso. Vale, pues yo... Pues muchas gracias por todo, Aichi, por la presentación, Maite, por la organización. Es un placer estar aquí con todas vosotras y en un día pues también tan especial, ¿no? Porque, bueno, pues mañana es el Día de la Mujer y bueno, pues esta es una representación, ¿no?, de nuestro pequeño mundo del procesamiento del lenguaje natural. Yo os vengo a contar hoy, sobre todo, yo os vengo a contar hoy cómo hacemos los datos, ¿no? Cómo trabajamos los datos anotados en el instituto. ¿Por qué vengo a contar esto? Porque muchas veces no se habla de los datos, bueno, en la mayoría de las charlas pues no se habla tanto de cómo hacer unos buenos datos anotados para pues trabajar con los LLMs, con los modelos en español, los modelos de lenguaje, etcétera. Recientemente pues hemos sacado nuestro modelo generativo que se llama RigoChat, que es de la familia de Rigoberta. Os he puesto el enlace abajo. Hoy no voy a hablar de los resultados de RigoChat ni cómo hemos hecho tanto RigoChat, sino bueno, pues estos datos anotados, ¿no?, que nos van a servir para estos modelos de aplicación. Estos modelos de aplicación son los que van a dar el servicio, ¿no? El caso de uso para un cliente, un proyecto, una necesidad en concreta. Entonces, bueno, pues luego si tenéis cualquier pregunta me decís. ¿Cómo hacemos la creación de los corpus en el instituto? Bueno, pues nuestra primera idea, más allá de todo esto que os pongo aquí, que es un proceso complejo, nuestra primera, digamos, línea es que siempre hacemos una anotación por pares. Tanto si es un corpus, digamos, orientado a un modelo encoder como es un modelo decoder, o sea, tanto en generativo como en understanding. ¿Por qué siempre hacemos eso? Porque al final da muy buenos resultados tener dos anotadores, eliminan sesgos, consolidan criterios y, digamos, mantiene una calidad superior y eso al final se nota, ¿no?, en estos ajustes finos, en estos fine tuning que hacemos en los modelos.
Aquí, bueno, pues veis que hay 3 bloques, la preanotación, lo conjunto de test y conjunto de train. La preanotación, siempre hacemos esa preanotación, ¿no? Para digamos, definir cuáles son nuestras taxonomías o cuál es el diseño de cuál va a ser el objetivo, ¿no? Esto muchas veces en el instituto ya sabéis que estamos muy orientados a proyectos de cliente y muchas veces esta fase la hacemos conjuntamente con el cliente. Y poco a poco se va desarrollando tanto la guía de anotación como el etiquetario, ¿no? ¿Y por qué hacemos primero el conjunto de test? Habitualmente, pues porque esto nos sirve para, digamos, trabajar de forma muy dinámica y no esperar hasta el final para tener el modelo del lenguaje, sino que durante el conjunto de train, ya en las primeras iteraciones que tenemos, pues ir utilizando el modelo del lenguaje, ¿no? Fine-tuneándolo y ver por dónde más o menos estamos. Y os voy a explicar un poquito, luego me preguntáis dudas, ¿vale? Porque voy un poco rápido. ¿Cómo hacemos el proceso de curación? Lo primero que hacemos es partimos los bloques, los conjuntos de test y train en bloques. Esto nos permite ser muy ágiles, tener unos bloques pequeños donde las 2 personas anoten los mismos textos y luego se armonicen. Esos procesos de armonización son los que primero enriquecen las guías porque vamos a ir resolviendo las dudas, ampliando los criterios y por otro lado nos permiten llegar a un goal estándar donde se miran todos los datos, ¿no? No solo se miran los datos armonizados, sino que se resuelven las dudas y al final el conjunto completo del bloque termina siendo parte del goal estándar, ¿vale? Esto lo hacemos de forma muy iterativa, como a pequeños lotes, a pequeños bloques para ir creciendo y resolviendo las dudas. Si hay cualquier problema, no esperar hasta el final. Y luego, bueno, pues una de la parte de las metodologías de corpus, digamos, que tienen que ver con el question answering, ¿no? Con los sistemas de preguntas-respuestas, toda la parte generativa, nosotros hacemos con modificaciones porque no se pueden siempre emplear las mismas metodologías, pero lo primero que hacemos es un diseño de las preguntas, ¿no? Consensuado. Este diseño de las preguntas tiene que ver con cómo vamos a hacer las preguntas, de qué campo, de qué extensión, qué dificultad. Por ejemplo, aquí incluso hacemos una tipología, ¿no? Pues hay preguntas que son ambiguas, hay preguntas que son claras, hay preguntas que tienen sí o no. Y todo esto también utilizamos 2 anotadores para que esta tipología de preguntas y de respuestas sean consensuadas, armonizadas y también tengan el mismo objetivo. Muchas veces cuando se escriben las respuestas, eso no se armoniza porque cada uno tenemos una forma de escribir y ahí, bueno, pues está la complejidad, ¿no? de la temática con la que hablamos, ¿no? Porque es el lenguaje y es infinito, pero sí que tener unas reglas muy claras, marcadas de cómo ha de ser para conseguir el objetivo que queremos y realizarlo bien. Y aquí unas pinceladas, ¿vale? De cómo podemos hacerlo, ¿no? Pues estas tipologías de preguntas, pues hay algunas preguntas que tienen que ser concretas, otras generales, otras de sí o no. Nosotros incluso lo que hacemos es tenerlo muy tasado, cuántas van a ser de cada tipo. Tener mucha sinonimia y variedad léxica. Esto nos da el hecho de que no siempre las preguntas sean de la misma manera, sino que sean amplias, sean sinónimas, de distintas temáticas incluso. Eso ayuda mucho a los modelos. Las presencias de los distintos registros, que sean más formales, más informales, también tiene que estar presente. El tipo de escritura, si usamos siempre la interrogativa, los modelos siempre van a aprender a hacerlo eso bien, entonces tiene que ser muy variado, ¿no? Algunas son enunciativas o otras condicionales. La presencia o ausencia de saludos y despedidas, pues ya sabemos que muchas veces cuando usamos ChatGPT incluso, ¿no?
le saludamos y le decimos buenos días, pues eso tiene que estar presente también. Y luego las faltas de ortografía y errores de escritura. Tenemos que utilizarlos, ¿no? Aunque pensemos, bueno, esto es un registro más formal, más educado, tenemos que utilizar las distintas formas en las que nosotros vamos a expresar o en las que se va a expresar el usuario final, sobre todo teniendo en cuenta esta parte. Y bueno, como son 7 minutos, creo que incluso me he pasado un poquito. Luego resolvemos las preguntas en el turno de preguntas. Muchísimas gracias y luego espero alguna pregunta, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego. Perfecto, Marta. Muchísimas gracias. Pues eso, como has dicho, luego pasaremos al turno de preguntas y ahora le cedemos la palabra a Nayara para que nos presente su ponencia. Cuando quieras, Nayara. Bye. Bueno, hola a todas. No sé qué me ha pasado. ¿Dónde estoy? ¿Estáis viendo PowerPoint? Sí, ahora sí. Vale. No sé qué me ha... A ver. Bueno, aprovecho también para dar las gracias por invitarme a la mesa redonda tan interesante, a Itziber y a Maite. A ver, lo pongo en presentación. No, aquí no quiero. Sí, se veía ya, ¿eh? Ah, Sí, vale. pero no en la primera. Aquí estoy, ahora sí, ¿no? Sí, perfecto. Vale, bueno, pues yo os voy a hablar un poquito, como decía Itziber, sobre lenguas minoritarias y Large Language Models. Me voy a centrar más en Large Language Models generativos y al final os hablaré un poquito sobre el caso del euskera porque es el ámbito en el que yo trabajo, ¿vale? Bueno, por empezar con una anécdota, no sé si habéis hablado alguna vez con ChatGPT o lo habéis intentado, hablar con ChatGPT en un idioma distinto al inglés o al castellano. Entre otras cosas, a mí se me ocurrió una vez preguntarle por el cuento de Blancanieves. Primero, me dijo que no lo conocía. Y entonces le pregunté por el cuento de Cenicienta y me dijo que tampoco lo conocía. Y como soy un poco pesada, pues le pregunté por el cuento de Caperucita Roja y me dijo, ah, sí, esta vez sí. Esta vez me felicitó por haber escogido un personaje tan famoso y me contó el cuento. Y me dijo que Caperucita Roja es una señora que tiene 3 hijos, a los que quiere un montón, y que un día se fue a hacer las compras y que de camino pues se encontró una lupa en el aire y que en esa lupa había un cerdo, etcétera, etcétera. O sea, unas cosas muy extrañas. Como veis, esto no solo no es el cuento de Caperucita Roja, sino que tampoco tiene ningún sentido y para el que no entienda euskera le diré que este texto es absolutamente incorrecto en todos los sentidos, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo un poco tonto, es un ejemplo, bueno, una anécdota un poco inocua, pero que viene un poco a traer sobre la mesa pues lo que decía, ¿no? La brecha tan grande que hay hoy en día entre las capacidades que estos Large Language Models tienen en las lenguas hegemónicas actuales y las lenguas minoritarias, ¿no? ¿Qué pasa con las lenguas minoritarias? Incluso, Eneco Aguirre en una charla que dio en noviembre ironizaba, ¿no? Y decía, se preguntaba si la inteligencia artificial iba a hablar en euskera cuando destruya el mundo. Y por poner otro ejemplo, ¿no? De lo importante que es esto, en estos carteles se dice, la IA ha generado esta zapatilla, pero todavía no te entiende si le hablas en valenciano. Estos carteles son parte de una campaña de la Universidad de Alicante, del proyecto, en concreto en el proyecto Vives, donde quieren captar voces en Valencia para entrenar, bueno, toda esta tecnología, ¿no? Porque precisamente a nadie le va a sorprender en este foro que diga que en este foro y fuera tampoco, porque nos están machacando con el mensaje de que toda esta tecnología lo que hace falta para entrenarla son precisamente datos, ¿no? Vale. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué pasa con las lenguas con pocos recursos? ¿No? ¿Qué es lo que suele pasar con las lenguas minoritarias? Vale. Bueno, para entrenar todos estos Large Language Models en sus distintas variedades, que la mayoría me imagino que conocéis, los modelos base, los modelos instruidos, los modelos alineados, esto todo un poco esquemático, ¿eh? Obviamente esto va cambiando muy rápidamente, pero por traerlo un poco a algo concreto, en los modelos base, por ejemplo, ya sabemos que los últimos modelos base más potentes que han salido han sido entrenados con billones de tokens. Los modelos instruidos hacen falta pares de pregunta-respuesta o prompt respuesta del modelo. Perdón. Y para los modelos alineados hacen falta preferencias. Vale, pero esto es suficiente. Incluso aunque tengamos esto, es suficiente. Y esto me viene muy bien la charla de Marta porque quería hacer ese contrapunto también, ¿no?
Vale, tenemos datos, pero es suficiente, ¿qué más necesitamos? Bueno, pues simplemente quería traer un poco a colación también que las lenguas para las que se ha invertido en todo un ecosistema de herramientas y de recursos, bueno, pues lo va a tener más fácil para crear todos esos large language models ahora, ¿no? Porque, por ejemplo, si tienes unos buenos modelos de traducción, te van a permitir crear datos sintéticos traduciendo datasets que puedan existir o corpus que puedan existir en otros idiomas, ¿no? Probablemente sea desde el inglés. O si tenemos unas buenas herramientas de reconocimiento de voz, pues vamos a poder extraer texto a partir de audios y vídeos que pueda haber pues, en los medios de comunicación de nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo. O si durante tiempo hemos invertido en crear buenos datasets para tareas específicas que anteriormente han sido tareas normalmente de encoders, por ejemplo, pues lo vamos a tener más fácil para crear instrucciones y lo vamos a tener más fácil para crear también tareas de evaluación de todos estos modelos, ¿no? Bueno, simplemente paso muy rápido también, ¿eh? Aquí me puedo parar una hora a hablar de todas estas cosas, pero por dar unas cositas solo. Y bueno, por ir un poco también 4 pinceladas de técnicas que se pueden utilizar incluso cuando ya tenemos todos esos datos. Vale, ¿qué pasa si aún así no tenemos datos suficientes, no? Esto no es tanto mi terreno, pero bueno, por mencionar algunas cosas. De lo más obvio quizá a lo más experimental, bueno, pues lo más obvio es que podemos continuar preentrenando un modelo que ya existe, es decir, un Large Language Model potente que ha sido entrenado con todos esos billones de tokens en otra lengua y que tiene todo ese conocimiento y que tiene todas esas capacidades emergentes, pues vamos a enseñarle un poquito de nuestra lengua con los datos que tengamos y podemos esperar que más o menos se vaya a manejar en nuestra lengua, ¿no? También podemos aprovechar datos o modelos multilingües. Esto ya lo aprendimos con los encoders, ¿no? Bueno, se vio que los modelos multilingües pues igual no son tan potentes que modelos que podamos entrenar con datos monolingües, pero aún así tienen otras ventajas y bueno, es cuestión de ver y tampoco se sabe si eso se transfiere a los decoders, ¿no? Habrá que ver si estos modelos tan potentes y tan grandes quizás sean mejor que sean multilingües, todavía no lo sabemos. También podemos adaptar si vamos a continuar preentrenando un modelo, pues igual es conveniente adaptar el tokenizador. Eso también depende un poco del contexto en el que nos movamos y de los datos que tengamos. Podemos repetir nuestros datos hasta X cantidad, podemos añadir código, añadir datos paralelos, incluso fusionar modelos. Todo esto que estoy contando al final es un poco experimental, ¿eh? Pero por mencionar algunas cositas. Vale, y ahora es cuando vengo al caso del euskera. Bueno, aquí, como sabréis, es una comunidad pequeña, pero es una comunidad muy activa y tenemos la suerte de que durante muchos años se ha trabajado en tecnologías del lenguaje. Como recursos abiertos destacables para Large Language Models, me gustaría mencionar estos de aquí. Euscroll y Selayandi son dos corpus muy grandes. Euscroll fue publicado en 2022 por ITS, el centro de la Universidad del País Vasco. Y hace unos días solamente Orain NLP Tecnología ha publicado este otro corpus más grande todavía, que es Selayandi. Veis que nos movemos en millones de palabras, o sea que nada que ver con los billones que necesitamos, ¿no? Pero de eso voy a hablar un poquito ahora después. Tenemos también, por ejemplo, para evaluar modelos BASCLU, es un benchmark que crearon también entre ITS y Orain NLP Tecnología, que consta de 10 tareas discriminativas, y tenemos también algunos encoders multilingües y monolingües que se han publicado en los últimos años. Vale, y en este contexto ha sido cuando ITS ha creado, perdón, no sé si estoy haciendo ruido, ha creado LACHA, y luego habréis oído hablar de LACHA igual en estos últimos días. Es un Large Language Model basado en Llama 2, entrenado con 1.200 millones de palabras en euskera, que contiene el Euscroll que he mencionado anteriormente, y también hemos recopilado datos de otras fuentes hasta conseguir 1.200, que siguen siendo pocos, pero bueno, con estas técnicas de preentrenamiento de corpus y tal, pues hemos conseguido resultados interesantes en los que no puedo entrar, pero me podéis preguntar si queréis después. Está disponible en 3 tamaños, 7, 13 y 70.000 millones de parámetros.
también, y el release incluye los modelos, el código para entrenarlo y algunos datasets nuevos de evaluación que se han creado también. Quería también destacar rápidamente que estamos trabajando también en crear nuevos datasets de evaluación para euskera. Hemos invertido bastante esfuerzo en traducir, estamos ahora mismo traduciendo varios datasets de referencia del inglés. También se han creado, en la parte derecha inferior veis los nuevos datasets que estaba comentando antes. BASCLU también se ha adaptado para poder evaluar modelos generativos y todas estas cosas irán saliendo en los próximos, algunos en los próximos días y otros en los próximos meses. Y termino simplemente mencionando los dos grandes proyectos en los que ITS está trabajando y que posibilitan toda esta investigación en este campo. Por un lado está el proyecto ILENIA, en el que colaboramos con diferentes entidades del Estado. Está el BSC, el CENIT y la Universidad de Santiago, que es un proyecto financiado por la Unión Europea a través del PERTE. Y por otro lado está Ikergaitu, que es otro proyecto financiado por el Departamento de Cultura del Gobierno vasco. Y con esto ya termino. No sé si me he pasado mucho, espero que no. No, todo bajo control. Bien, Nayara, muchas gracias. Y ahora ya podemos pasar a la presentación de Estrella Vallecillo. Cuando quieras, Estrella. Voy a compartir pantalla. ¿Se está viendo ya? ¿Se me escucha? Sí, estoy bien. Vale, pues en primer lugar, dar las gracias a Maite y a Itziber por dejarme presentar en esta mesa redonda. Y yo os voy a hablar sobre la generación automática de contranarrativa y cómo utilizamos los modelos del lenguaje para combatir el discurso de odio en redes sociales. Entonces, pues me gustaría empezar explicando también lo que es una contranarrativa. Luego hablaremos de las técnicas que estamos aplicando en el grupo de investigación SINAI para abordar esta tarea y luego mencionar Refutes, que es una tarea compartida que hemos creado y que está en el Iberlab disponible para registro. Es decir, que esta presentación pues, contiene mensajes ofensivos que no reflejan mi opinión personal. Y bueno, ya empezando un poco sobre lo que es la contranarrativa, la motivación que nos ha llevado a aplicarla es que hemos invertido muchos esfuerzos en detectar lo que es un mensaje ofensivo, pero siempre que hemos invertido estos esfuerzos lo hemos hecho para intentar bloquear estos mensajes o eliminarlos de las redes sociales, lo cual crea rechazo en los usuarios porque se sienten privados de su libertad de expresión y no optan por cambiar su punto de vista o por intentar cambiar su actitud. Frente a eso surge la nueva estrategia, que es generar una respuesta a ese mensaje ofensivo que trate de educar a los usuarios que cometen estos delitos de odio y de promover un entorno respetuoso y tolerante dentro de las redes sociales. Una contranarrativa no es más que una reacción breve y directa que se da a esos mensajes de odio y con la que tratamos de deconstruir, desacreditar, desmitificar los mensajes ofensivos y los estereotipos que conllevan estos mensajes ofensivos. Tras analizar varias contranarrativas que se podían dar, nos dimos cuenta de que había como dos tipos de contranarrativas. Una en la que se daban argumentos y a esos mensajes ofensivos para tratar de educar y de contrarrestar el odio que había en ellos, que es lo que conocemos como refutación, y otra en la que simplemente pues tratábamos de rechazar el mensaje ofensivo e intentar pues paliar y bloquear el efecto negativo que estos tienen. Para que se entienda un poco, he traído un ejemplo relacionado con las mujeres por el mes en el que estamos, y es que si tenemos un mensaje ofensivo que dice las mujeres no deberían de poder votar, dentro de lo que sería la refutación, pues tendríamos un mensaje como las mujeres, al igual que los hombres, tienen el derecho de participar en la toma de decisiones que afectan en sus vidas y comunidades. El voto es una herramienta fundamental para garantizar la igualdad de género y la justicia social. Negar este derecho a las mujeres es perpetuar la discriminación y la desigualdad. Y por otro lado, si quisiésemos contestar con el rechazo, pues simplemente diríamos, las mujeres pueden votar porque las va a discriminar el gobierno.
Entonces, pues como vemos, la refutación es como más educativa para los usuarios y te proporciona mucha más información. Y queremos elaborar herramientas que vayan hacia el camino de la refutación. Nosotros, para abordar esta tarea, nos hemos centrado en los siguientes objetivos de odio, que son personas con discapacidad, judíos, personas del colectivo LGTB, inmigrantes, mujeres, musulmanes, personas de color y otros grupos como personas con obesidad o gitanos. Y para abordar la tarea nos basamos en técnicas, tenemos como 2 vías abiertas, una que son las técnicas basadas en prompting, en las instrucciones que le damos al modelo para que nos respondan, como son Zero Sum Learning, Fused Learning o Multi-Step, que ahora explicaré más adelante. Y luego lo que viene a hacer es ajustar, entrenar un modelo con técnicas eficientes de entrenamiento para que se adapten a lo que nosotros queremos y se vayan hacia el camino de la refutación. Respecto a las técnicas de Zero Sum Learning y Fused Learning, para que lo sepáis, pues básicamente tenemos un prompt, una instrucción, que sería la parte naranja que se ve en la presentación, en la que pues primero damos una descripción de la tarea. Si queremos hacer Fused Learning, proporcionamos una serie de ejemplos y luego ya pues le decimos exactamente qué mensaje ofensivo es el que deben de contestar. Todo esto se pasaría al modelo, el que elijamos para resolver la tarea, puede ser GPT-4, Llama o cualquiera así que esté disponible. Y ya nos daría la contranarrativa, que es la parte esta azul, que sería la salida del sistema. Otra estrategia que estamos explorando es el prompting multi-step, en la que le vamos dando al modelo como por iteraciones lo que debe de ir haciendo. Y esta contranarrativa sale como mucho más explicativa porque podemos saber en qué parte se está fijando el modelo para elaborarla. Entonces tendrían como una descripción del sistema, diciendo pues lo que tienen que hacer, una descripción de la tarea, diciendo que elaboren respuestas que sean cortas, respetuosas, a mensajes ofensivos. Luego tendríamos, le preguntaríamos por qué colectivo es el que está siendo ofendido dentro de ese mensaje ofensivo. Llama contestaría y en la siguiente iteración que le damos a Llama le pasaríamos todos los bloques anteriores y además le preguntaríamos qué aspectos son los que están siendo ofendidos. Posteriormente, en una tercera y última iteración, con toda la información que tenemos, que ha dado Llama y las preguntas que le hemos hecho, pues le preguntaríamos por qué nos elabore la contranarrativa. Y ya pasando al otro enfoque que tenemos, que es el entrenamiento de los LLM, tenemos seleccionados 2 modelos grandes de lenguaje, que son Llama y Mistral, y vamos a utilizar Cullora, que consiste, en vez de entrenar todo el modelo con todos los parámetros que tiene, que son una cantidad inmensa, pues nos quedaríamos solo con una pequeña parte, que es la que adaptamos y luego fusionamos al modelo que ya está preentrenado. Y en esta parte pues hemos planteado varios experimentos. En uno primero es el baseline para comparar cómo de bueno es nuestro sistema. Por otro lado tendríamos entrenar con datos del Conan-MT, que fue creado por Phantom en 2021. Y básicamente tenía un mensaje ofensivo que generaba, un modelo del lenguaje generaba lo que era la contranarrativa y luego era editada y revisada por personas humanas. Esta contranarrativa está más centrada en el rechazo y en elaborar preguntas para reflexionar. Y estos datos estaban en inglés, así que los tuvimos que pasar por DeepL para traducirlos al español y adaptarlos a la tarea. Y finalmente tenemos otro experimento, que es entrenar los sistemas con los datos de Conan MTSP, que es un corpus que hemos creado nosotros, en el que tenemos los mismos mensajes ofensivos que en Conan MT, pero la contranarrativa es generada por GPT-4 y evaluada por anotadores humanos, en términos de ofensividad, de postura, de informatividad, veracidad, edición y comparación con los que hacían en el Conan MT. Y de aquí seleccionábamos, de este conjunto de datos, seleccionábamos aquellas contranarrativas que eran no ofensivas, encontrar el mensaje ofensivo, informativa y específica, veraces, no necesitaban ninguna edición de gramática y demás, y eran mucho mejores porque eran más argumentativas que las del Conan MT.
Con todo esto hemos ido obteniendo muy buenos resultados y nos hemos ido enfrentando a muchos retos, aparte del reto de las alucinaciones, de cómo evaluar este tipo de sistemas. Pues dentro de las estrategias de PROM de Zero Sum Learning y de Fusion Learning, pues los modelos suelen empezar dándonos una explicación de lo que era la contranarrativa y diciendo que sí, que nos iba a generar la contranarrativa y ya más abajo la generaba. Eran contranarrativas que eran más genéricas y no siempre reconocían las palabras ofensivas, que ahora veremos un ejemplo. Dentro del entrenamiento hemos tenido errores que hemos visto gramaticales porque a lo mejor no hay concordancia entre el género de las palabras, como puede ser la orientación, o palabras mal acentuadas como empático. Y luego hay que tener mucho cuidado en el entrenamiento con no insertar sesgos y no sobreentrenar estos modelos. Y dentro del multi-step, que es lo que estamos explorando ahora mismo, no siempre nos contesta en español. Y al ser un término, al trabajar con ofensividad, la capa de seguridad que le meten a los modelos, pues no siempre te permite que te contesten. Entonces, tenemos que investigar más y que invertir ahí un poco más de esfuerzo. Y a lo que hacía referencia con que a veces no entienden los modelos en Zero Sum Learning la palabra ofensiva, pues, por ejemplo, la palabra perra no la identifica como una ofensa hacia la mujer. Y es que cuando estuvimos haciendo pruebas con Zero Sum Learning con GPT 3.5, había un comentario ofensivo que era: esta perra no tiene autismo, solo es un bicho raro. Y entonces decía, todos los seres vivos tienen algo de extraño, pero en ningún momento se refiere a la mujer. Y entonces, en los experimentos que hicimos a posteriori con una buena contranarrativa para este ejemplo de entrenamiento, probamos con este mensaje ofensivo en evaluación que era: y la perra seguía y seguía. Y si lo utilizábamos con llama, sin entrenar, con la estrategia de Zero Sum Learning, pues decía que le alegraba ver que estábamos disfrutando de una imagen divertida, pero que era importante tratar bien a los animales de compañía. Entonces tampoco nos identifica a las mujeres, pero cuando lo hemos entrenado ya sí se ve cómo identifica que las mujeres merecen respeto y no deben de ser objeto de comentarios desagradables. Y ya para terminar, pues deciros que esta es la página de Refutes, que es una tarea que hemos creado para la generación automática de contranarrativa, y por si os queréis enfrentar un poco a lo que es esta tarea y cómo abordarla y evaluar las contranarrativas que salen y demás, pues yo invito a que participéis y os unáis a la tarea. Y esto es todo. Muchas gracias y siento por haberme pasado de tiempo. Muchas gracias, Estrella. Pues ya hay preguntas en el chat, o sea que igual paso a presentároslas porque si no, no nos va a dar tiempo. A ver, si adaptas, Jaime Arboleda pregunta, si adaptas, creo que es para Nayara esta, si adaptas el token... Era la de Jaime, me parece que era justo para Marta. No, la primera, vale, sí. La de Jaime era para Marta. Sí, la primera era... Vale, Jaime Arboleda, lo que comentaba era si el modelo Rigoberta y RigoChat, ¿cuál es el modelo de licenciamiento que tienen? Es decir, entiendo si son libres o qué requisitos de hardware y de RAM tienen para ejecutarlos. Eso es lo que te pregunta Marta. Vale, pues estos modelos son propietarios del instituto, no son software libre, ¿vale? Pues ahí podríamos hablar de un modelo, de un caso para que podáis usarlo. Y Rigoberta incluso para predecir está puesto en máquinas que no necesitan GPUs. Esto va a depender un poco del tiempo de respuesta, ¿vale? Y de las necesidades que tengáis de uso. Así que yo creo que ahí podemos hablar luego de necesidades de uso si es que la necesitáis, porque ya te digo que Rigoberta como tal, incluso para predecir, no necesita GPUs. Gracias, Marta. Nada. Luego, la siguiente pregunta la hace Javier Sánchez y creo que esta sí es para Nayara. ¿Podrías explicar los modelos alineados? Nunca había escuchado sobre ellos. Modelos alineados, bueno, simplemente, o sea, por explicarlo muy brevemente, tú cuando
si tú tienes un modelo base, digamos, pero un modelo base lo único que lo único que ha visto, lo único que ha aprendido es bueno, es un modelo de lenguaje y lo que va a hacer es predecir la siguiente palabra, la siguiente palabra, la siguiente palabra, ¿no? Entonces, todos esos textos que le has dado para aprender normalmente no están en un formato de interacción con un humano, ¿no? No son chats, digamos. La interfaz con ese modelo de lenguaje va a ser de texto plano, de texto corrido, de como pues, páginas de Wikipedia, ¿no? Entonces, todo eso, a ese modelo tú le tienes que enseñar a hablar le tienes que enseñar esa interfaz humana, digamos, de chat, de saber que dada una pregunta te tiene que responder a esa pregunta, ¿no? Bueno, no sé si me estoy explicando muy bien, pero y además le tienes que enseñar probablemente, esto ya es una cuestión ética, moral o filosófica, le tienes que enseñar a no responder a ciertas preguntas, es decir, preguntas peligrosas como si alguien le pide a un modelo de lenguaje, si alguien le pide a Llama o a ChatGPT o al que sea que le ayude a encontrar la mejor manera para suicidarse, por ejemplo, pues igual quieres que ese modelo se niegue a responder, ¿no? Alinear se refiere a ese tipo de cosas. Es decir, el modelo base ya tiene todo el conocimiento del mundo, tiene el conocimiento, en teoría, de tu lenguaje, pero tiene que saber interactuar con el humano. Y a eso nos referimos con alinear. Es decir, adaptar un poco la interfaz, digamos, entre comillas, de ese modelo para que sus respuestas sean adecuadas en el contexto dado. No sé si con eso respondo. Sí. O si alguien quiere intervenir, porque la pregunta igual era para mí, pero igual... Vale, sigo con otra pregunta de Jaime Arboleda, que creo que también sigue siendo para Nayara, y es, si adaptas el tokenizador, ¿no dejan de ser útiles los pesos del modelo que se usan para continuar el preentrenamiento? ¿O es que solo se añaden nuevos tokens y modificar los ya existentes? Vale, bueno, otra vez, seguramente no tengo por qué responder yo, pero además porque yo tampoco he trabajado en eso, en los tokenizadores, pero claro, la idea no es descartar el vocabulario, el tokenizador del modelo que vayas a continuar preentrenando, es adaptar precisamente, sí, en principio añadiendo nuevos tokens vaya, o sea, eso hay que calcularlo a partir de tu corpus, ¿no? Pero en principio, que yo sepa, los cambios son o sea, se minimizan, como digo, no es descartar el vocabulario entero. Y en los tokens nuevos que añadas, hombre, lo más naif sería inicializarlos de cero. Y entonces, si tienes corpus suficiente, pues vas a aprender buena representación de ellos. Pero hay técnicas para inicializarlos de forma un poco más inteligente y que no sea cosas que tienes que aprender de cero. Pero precisamente por eso decía, cuando he mencionado lo de los tokenizadores, que a veces no es, tampoco interesa, porque depende de cuánto corpus tengas, se ha visto que quizá den peor resultado el cambiar el tokenizador de base, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa que hay que investigar, que hay que seguir investigando. No hay una respuesta clara de, sí, claramente te conviene adaptar el tokenizador o no, nunca lo cambies. Hay que ver según el contexto. Y luego también sigue preguntando que, bueno, para ese ajuste habéis empleado del Llama 2, habéis empleado 1.200 millones de palabras. ¿Y cómo era el dataset? ¿Si estilo alpaca o simplemente texto? No, es un modelo, el modelo que hemos creado es un modelo base. Es texto plano en principio, son documentos pues, de Wikipedia, de medios de comunicación, de crawls masivos públicos, ¿no? Claro, hemos puesto la primera piedra en el camino, que es lo que hacía falta, creo. Y precisamente todos estos modelos de instrucción y modelos alineados, pues es lo siguiente que queremos hacer. Muchas gracias. Ahora Jaime tiene una pregunta para Estrella respecto a la contestación, no siempre en español, que también me ha pasado con Mistral 7 billones. ¿Habéis observado si al hacer fine-tuning con QLoRa se reduce ese problema? Pues la verdad es que todavía no hemos hecho pruebas con el modelo que hemos ajustado, pero yo me imagino que sí, que tras haber adaptado el modelo un poco al español y a mensajes ofensivos y demás, la tarea de generación de contranarrativa sí se va a reducir. Pero ahora mismo el de multi-step es como que es el paso que estamos dando ahora, es donde nos encontramos ahora mismo.
y no tenemos todavía resultados muy evaluados, muy a fondo. Gracias, Estrella. En el chat estas son las preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta y si es el caso, por favor, que levante la mano. Había también otra pregunta de Laura, creo, por aquí, para Marta, Sí, para sí. ver si las guías de anotación de las que hablaba en la presentación están disponibles o las vais a hacer públicas en algún momento, Marta. Vale, pues nosotros tenemos una metodología de anotación de corpus que está publicada y está el enlace en la presentación, pero si no se ve, pues luego lo puedo compartir. O sea, si buscas metodología instituto, lo encuentras en Google. Y nosotros usamos las métricas, digamos, para, digamos, los problemas understanding, pues interagreement annotation, pero es verdad que para los nuevos, digamos, el mundo del generativo que está tan nuevo, las métricas todavía, como todos sabéis, ¿no? Tanto para evaluar los modelos como para evaluar, digamos, los corpus están todavía sobre la investigación, ¿no? Nosotros ahí no utilizamos ninguna métrica porque lo que estamos haciendo son consensos, o sea, lo hacemos por escrito. ¿Por qué hacemos eso? Porque, por ejemplo, acordamos las preguntas, pero las respuestas, aunque tú valides la de tu compañero, no es exactamente igual que como tú lo hubieras escrito, porque en la forma de escribir cada uno puede tener la suya. Entonces, no hay unas métricas que sirvan. Podríamos hacerlo por similaridad, pero tampoco creo que sea muy efectivo. Entonces, en realidad, ese campo, digamos, de la respuesta está todavía un poco abierto. Creo que has respondido ya de paso a la pregunta que te hacía Isabel Cabrera, que era qué métricas habíais utilizado para calcular el agreement. Y luego, ¿qué plataforma utilizáis para las anotaciones? Pues nosotros usamos Prodigy, la verdad. Y luego, anotar, que sabemos que es de pago, pero es verdad que te da una fila, sobre todo para los procesos de armonización, pues es una de las herramientas que mejor lo resuelve. No perfecto, pero digamos ahí estamos, en camino. Luego también preguntan si solo 2 anotadores es suficiente para una buena anotación del corpus. Yo creo que sí, o sea que a veces lo que importa más es que seas experto en la anotación, no la cantidad de los anotadores. Muchas veces por sumar anotadores no te aumenta la calidad. Lo que sí que te aumenta la calidad es el nivel de experiencia. Eso lo tenemos bastante comprobado. Gracias. Luego, Alba Bonet ha levantado la mano. Yo creo que le podemos ceder la palabra para que pregunte. Bueno, muchas gracias a las 3 por la charla, ha sido muy interesante. Mi pregunta va para Marta, también con respecto a la etapa de anotación. En el caso de la etapa en la que hacéis la armonización, cuando hay un desacuerdo entre los 2 anotadores, claramente esa etapa es para llegar a un acuerdo, pero si, por ejemplo, no se llega porque tienen 2 interpretaciones distintas y no llegan a ponerse de acuerdo, descartáis, digamos, ese ejemplo o se fija una regla aunque uno de ellos siga sin estar de acuerdo. Sí, normalmente ese proceso nos ocurre mucho, sobre todo en los primeros lotes de anotación, que hay mucho desacuerdo, ¿no? Ya sabéis que el interagreement, lo miramos así o de otra manera, va subiendo con respecto a los lotes. Y lo que muchas veces hacemos nosotros en los proyectos de clientes es que esas dudas las resolvemos con el cliente. O sea, muchas veces son criterios nuevos, incluso consideraciones que no habíamos tenido en cuenta o que no están en las guías. A veces el cliente no ha reflexionado incluso sobre eso. Nos pasa también a menudo que es como una situación nueva, distinta, que no sabía de sus propios datos. Eso puede pasar, ¿no? Porque no se tiene en la cabeza toda la casuística, ¿no? Y normalmente no descartamos datos, o sea, tiene que ser una cosa muy, muy excepcional para que descartemos.
Muchas gracias. Nada. No sé si hay más preguntas. Yo por sí ahora tengo- no vale. veo que haya más preguntas, por lo menos en el chat, ni manos levantadas. No Yo sé, tengo chicas. un par de preguntas. Bueno, Nayara, ahora habéis dicho que vais a empezar a entrenar con datasets de tareas en particular, ¿no? Si he entendido bien. No, no, ahora estáis tenemos recopilando. que... Sí, dime, perdona, Itziber. No, sí, que estáis recopilando todos esos datasets para en un futuro empezar a entrenar con datos de tareas concretas, ¿no? Igual no me he explicado bien. Lo que he enseñado al final de la presentación eran datasets de evaluación. Ah, vale, para Son evaluar. datasets de evaluación que, en principio, son datasets de evaluación que estamos implementando, no sé si conocéis en la plataforma Harness, y se utilizan para evaluar los modelos base. Por ejemplo, Lacha. O sea, son modelos que estamos datasets de evaluación en euskera para modelos como Lacha o los que puedan ir surgiendo. Para el tema de las instrucciones y esto estamos ahora hablando sobre ello y cómo hacerlo. No es evidente cómo hacerlo, por eso en la presentación tampoco he hablado mucho de ello. Sí, he pasado un poco de puntillas de esa parte, porque no es para lenguas con pocos recursos no es evidente cómo hacerlo. Probablemente habrá un primer paso que sea traducir instrucciones que ya existan en otros idiomas. Y empiezan a aparecer datasets de instrucciones también, bueno, que contienen algunos ejemplos en euskera, pero en general son pocos y son simples, suelen serlo. No llegan a tener la complejidad como pueden tener en castellano o en inglés. De momento eso es lo que te puedo decir sobre ello. Gracias. Y una pregunta para Estrella, que a mí me da la sensación de que cuando estabas hablando de los mensajes y ponías algunos ejemplos, me daba la sensación de que hay algunos, o sea, que cuando están planteando quiero decir, son textos que realmente están argumentados, es decir, yo qué sé, pues los judíos, por ejemplo, generan odio porque y razonan ellos mismos en su mensaje de odio, introducen razonamiento, y entiendo que esos son más fáciles para contraargumentar porque aparece ahí la razón o no tiene nada que ver. Sí, muchas veces los modelos, cuando tienen ese argumento, es mucho más fácil para el modelo encontrar la contranarrativa y argumentarla y demás. Es más, hemos tenido algunos casos en el dataset que a lo mejor se daba un nombre concreto de una persona, de una mujer, de un judío o algo, y ahí sí que el modelo generaba la contranarrativa muchísimo más específica y mucho más argumentada. Porque cuanto más específico sea el mensaje ofensivo, más específica va a ser la contranarrativa, al menos lo que hemos visto, lo que estamos explorando. Y nos gustaría ahora tirar en pasos futuros a tener como una base de datos de noticias o algo así para, si se hace referencia a los judíos, poder argumentar con hechos concretos de esas noticias y fusionarlo un poco. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. No, pues, por ahora no hay nada, Aichi. Pues sigo preguntando yo. Vale. Estrella, estaba para ti. Que entonces, bueno, hay lo que hemos dicho, hay algunos textos que es que como no introducen argumentación es muy difícil rebatirlos, ¿no? Y me pregunto si en ese tipo de textos la argumentación que se puede dar, aparte de lo que has comentado de alguna forma emplear datos objetivos que se puedan obtener pues recopilándolos como has dicho tú, ¿no? También en realidad muchas veces tampoco se puede argumentar con más que mensajes empáticos, o sea, generar empatía hacia ese grupo, pero me parece dificilísimo medir eso. Entonces, no sé si habéis leído sobre ello, si no lo sé. A fin de cuentas es un poco la complicación que nos encontramos, que muchas veces tenemos mensajes que simplemente dicen, pues los judíos no deberían de existir o algo así.
Y rebatir eso es muy complicado. Al fin contestas, pero te quedas con algo como que es muy genérico. Y entonces estamos viendo a ver qué pasos podemos aplicar en un futuro para que no sean respuestas tan genéricas y se generen más específicas, más informativas, con más argumentos. Por eso estamos ahora mismo en el paso de lo que es rechazar el mensaje ofensivo y queremos ir un poco hacia lo que es la refutación, porque da esos argumentos, si no tiene información base de partida en el mensaje ofensivo, es muy complicado. Y luego evaluar una contranarrativa ya de por sí también nos supone muchísimos problemas, porque claro, tenemos una contranarrativa a lo mejor de referencia, que es la que nos dan los conjuntos de datos con los que entrenamos, pero puede haber otra contranarrativa que no esté contenida ahí, que sea también muy buena. Entonces, al final acabamos recurriendo siempre a tener la doble anotación, una que no mida la similitud semántica entre las contranarrativas de referencia y la otra visión que es la humana, porque al final como evalúa un humano no va a evaluar a otro y entonces son retos a los que nos enfrentamos y en los que hay que seguir poniendo el granito de arena para superarlo. Es que es muy, muy, muy difícil. Es dificilísima la tarea, me parece. ¡Buah! Incluso entre humanos, convencer a alguien y argumentar para cambiarle la opinión es que con que una máquina es un reto muy, muy, muy interesante. Y la última pregunta para Marta, que has hablado al final, bueno, en general, a la hora de generar los datos, pues que tenéis que tener en cuenta que estén balanceados y luego, por ejemplo, has hablado de introducir errores de ortografía y ese tipo, un poco lo que consideraríamos como ruido, ¿no? ¿Y eso lo hacéis de forma automática y luego un humano lo valida o entiendo que sí o no? Pues estamos, o sea, en la metodología que tenemos para generar las preguntas, no estamos usando todavía herramientas automáticas, porque bueno, los corpus que estamos desarrollando no son masivos, ¿vale? Entonces, como estamos premiando un poquito más la calidad, pues los estamos generando, digamos, de forma manual. Es verdad que tenemos muy claro todo el panorama de tipología que tenemos, ¿vale? Tanto si son preguntas formales, informales, con preguntas. Entonces sí que estamos, digamos, haciendo manual. También se pueden hacer automáticos, pero, digamos, pues por poner errores, digamos, y ruido, ir poniendo ruido. Pero por ahora, digamos, esa parte masiva no la necesitamos en la actualidad. Entonces, estamos primando que los corpus que utilizamos para entrenar, por ejemplo, la parte generativa, sean corpus muy curados. Luego ya vendrán los automatismos porque... No, porque igual algunas partes sí que son más automatizables, lo de la ortografía, sí. Por ejemplo, otras no, claro. Otras no. Por ejemplo, hay mucha variedad, ¿no? Claro, si pones a sumar reglas, ¿no? Dices, bueno, pues que sean preguntas, que tengan faltas de ortografía, que tenga un lenguaje informal, que tenga saludos o no, ¿no? Vas sumando reglas y te salen combinaciones exponenciales, ¿no? de preguntas, de tipos de preguntas que puedes tener. Pero por ahora es verdad que no necesitamos esos automatismos. Gracias. Nada. No sé si hay alguna otra pregunta. En el chat al menos no me ha aparecido. No, pero... simplemente están preguntando, que estaba yo escribiéndole a Margarita para decirle dónde la ponemos disponible, que la charla se grabará, vamos, se está grabando, cuando terminemos lo ponemos disponible en la web de Diverlet, para que aquellos que se hayan tenido que ir o si queréis tenerla ahí de referencia por si alguien os pregunta, y como esta están todas las otras mesas redondas. Pero ya no tenemos más tiempo, Aichi, porque no tenemos más tiempo. Simplemente daros las gracias a ti como moderadora, Aichi, siempre estáis dispuesta, y a las tres ponentes estupendas, Marta, Nayara y Estrella, que a mí me ha encantado, y de hecho, como decía por aquí Lole, creo que vamos a tener que hacer alguna otra mesa redonda con aplicaciones también específicas de los LLM que están completamente de actualidad y nos falta un poco de tiempo y como se ve, ya os digo que la inscripción a esta mesa redonda batió todos los récords.
Así es que también muchas gracias a los que habéis asistido. Sin vosotros, desde luego, y sin vosotras no podemos hacer, o no nos animaríamos a hacer este tipo de eventos. Muchas gracias a todos y, bueno, feliz 8M. Hasta la próxima. Muchas gracias, Maite. Venga, Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Adiós, gracias.